Bienvenidos a ProDesec. Mi nombre es John Alexander Celis, de formación profesional en salud ocupacional. Pertenecí 10 años al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y hoy día me dedico a hacer consultoría y asesoría en temas de atención de emergencias por incendios y derrames de hidrocarburos y en los diferentes sectores económicos del país. Ya llevo una trayectoria de 17 años dedicado al tema de la atención y prevención de emergencias en todas sus modalidades. Pero el día de hoy vamos a tener la oportunidad de ver los conceptos básicos de lo que es una evacuación. Vamos a ver qué es una evacuación, vamos a ver cuándo se debe evacuar y de la misma forma vamos a ver algunas técnicas para realizar esas evacuaciones. Para ello nos vamos a soportar en unos objetivos. Vamos a definir cómo identificar esos comportamientos típicos que adoptan las personas en medio de las emergencias, ya que es una de las situaciones que nosotros más debemos controlar en medio de una evacuación. Vamos a tener un segundo objetivo, que es enumerar algunos factores de riesgo colectivo que son determinantes para realizar esa evacuación de una forma segura, pero a su vez eficaz. Vamos a identificar algunos problemas inherentes que puede llegar a tener un proceso de evacuación, ya que durante el traslado del sitio de riesgo al lugar seguro tenemos algunos inconvenientes que se pueden presentar durante ese trayecto. De la misma forma vamos a enumerar algunas de las principales funciones que tiene un coordinador de evacuación y vamos a enumerar esas fases que se deben implantar dentro de un plan de emergencias de manera global, dentro de todo el esquema de lo que es una evacuación. Entonces, bien, vamos a adentrarnos en lo que es el comportamiento humano en medio de una evacuación. Toda nuestra parte teórica está fundamentada en la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana, y en ella pues nos dice que ese comportamiento humano frente a una emergencia, algunas personas adoptan algunas actitudes. Dentro de eso vemos como el 60% del personal adopta una actitud normal, digamos que lo logra controlar y logra manejar ese nivel y ese tipo de estrés que se puede generar en medio de una situación de emergencia que requiera evacuar. Pero también vemos como algunas de las personas entran en pánico, que es un porcentaje un poco más pequeño, que es un 15% de esas personas que entran en pánico, y son aquellas que en el momento de la evacuación nos pueden llegar a generar algunos tropiezos y algunas demoras en el proceso de evacuación. Es bien importante revisar este porcentaje precisamente porque son las personas que más van a requerir atención durante ese proceso de evacuación que vamos a llevar a cabo. Pero también tenemos algo favorable, y es que más o menos el 25% de la población asume una posición directiva, se convierten en líderes, logran manejar ese estrés, logran manejar ese pánico y lograr dirigir a todas estas personas que están o en actitud normal o que están en estado de pánico, que básicamente sería un 75% del personal que está siendo evacuado por este 25% que asume esa posición de liderazgo en medio de la emergencia. Entonces, bien, vamos a ver algunos comportamientos inadaptados que pueden llegar a ocurrir en medio de esa evacuación. Algunas reacciones de personas que no están preparadas, ¿sí? Nunca se han preparado, no recibieron capacitación, no recibieron entrenamiento, mucho personal flotante en medio de estas edificaciones, que muchas veces son personal mixto, ¿sí? Podemos tener hombres, mujeres, podemos tener niños, podemos tener ancianos, podemos tener algunas personas con dificultad en su movilización, y así como ello, pues todo un mundo de personas que en ese momento no sabemos qué situación puedan estar pasando cuando deban realizar la evacuación. ¿Qué características podemos ver en ellos? Conocer un aturdimiento, ¿sí? Dependiendo del tipo de evacuación que nosotros estemos realizando. Algunas personas se pueden sentir inhibidas. Muchas de estas personas sienten que en ese momento no saben si salir o no salir, es como ese desconcierto de no tener la seguridad. Incluso personas con mucha capacitación
pueden llegar al momento de shock donde realmente la situación es tan incierta que no saben si realmente salir o no. Pueden sentir algo de estupor o asombro ante la situación y bloquearse psicológicamente, incluso físicamente, y eso les va a impedir pues tener una muy buena evacuación. Hay personas que pueden entrar en pánico, ¿sí? Que una persona que entra en pánico puede generar un pánico colectivo en una población en masa que se esté desplazando en ese momento, y por malas informaciones puede llegar a generar este pánico. Huida colectiva, diferente de la evacuación. Entonces en algún momento podemos recibir una comunicación incierta que lleve a que en desbandada todas las personas quieran evacuar y realmente puedan llegar a tener un poco más de riesgo en ese proceso de evacuación. Retroceso de las conciencias a un nivel primitivo acompañado de violencia. Entonces hay personas que a pesar de que uno no lo cree pueden llegar a reaccionar violentamente en medio de una situación de emergencia, porque la premura y ese instinto de supervivencia los lleva de pronto incluso a agredir a las otras personas para poder pasar por encima de ellas e intentar salvar su vida por encima de lo que sea. Entonces es una reacción bien particular. Propagación de falsos rumores, entonces que sí, que está temblando, que no hay incendio, que no, que es que el incendio es en el 7º piso, que no, que es en el 4º piso, y todas estas informaciones inciertas pueden llevar a tomar muy malas decisiones si el personal que está haciendo esa directriz y ese liderazgo no orienta bien las comunicaciones en medio de una emergencia que requiera una evacuación. Asimismo, podemos ver que hay personas que no tienen respeto hacia los valores colectivos, no les interesa pues el salir evacuando normalmente, sino que ellos quieren pasar solos y para ellos solamente está su vida de por medio y los demás digamos que pasan a un segundo plano. Entonces debemos estar conscientes de que son todo ese tipo de actitudes que nosotros podemos encontrar en las personas. No nos puede ser extraño porque pues cada uno de nosotros es un mundo diferente y actúa de forma diferente y más ante una emergencia. Entonces, bien importante que quede claro a qué nos vamos a exponer con las mismas personas con las que nosotros estamos intentando evacuar. Vamos a ver algo bien importante y es cuándo evacuar, ¿sí? Cuándo evacuar. Y eso será siempre que exista una amenaza colectiva progresiva. Entonces, ¿esto qué indica? No siempre nosotros debemos evacuar, ¿sí? Vamos a ver qué conceptos nos dan sobre evacuación. ¿Qué es evacuar? Es un conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida por sus propios medios mediante el desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo. Entonces, si nos damos cuenta, realmente el proceso de evacuación es salir de un lugar que me genera un riesgo, ¿sí? Pero por una vía que me genere esa seguridad, que no me genere más riesgo hasta un punto seguro. Todo ese trayecto es el que vamos a evaluar en esta charla. Entonces, miremos nosotros cómo es importante tener el concepto claro de qué es evacuar, porque ahora vamos a ver realmente cuándo evacuar. Entonces, después de haber realizado una evaluación de riesgos de nuestra edificación o del sitio donde nosotros nos encontramos, nosotros vamos a dar cuenta si realmente ese nivel de riesgo que nosotros tenemos, ¿qué lo produce? ¿Sí? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es esa vulnerabilidad? Pero realmente lo que tenemos que evaluar es cuáles son esas consecuencias que finalmente es lo que nos da el resultado final para definir el riesgo, ese nivel de riesgo en el que yo me encuentro y si realmente amerita o no amerita evacuar. Yo siempre pongo en consideración lo que le dicen a uno en el avión. Le dicen a uno, evacúe siempre y cuando las condiciones externas estén mejores que las internas. Esto mismo debemos tener nosotros en cuenta cuando hemos tomado la decisión de evacuar un edificio. Nosotros como líderes podemos decir, yo evacúo el edificio, yo evacúo mi fábrica, yo evacúo la instalación, yo evacúo mi empresa, pero he tenido que haber evaluado y tener un criterio real que me permita a mí tomar la decisión de evacuar por todas las consideraciones de seguridad que estamos viendo acá.
Entonces, si yo tengo un incendio en una edificación, yo tengo que evaluar hacia dónde voy a evacuar. Si tengo una edificación de 5 pisos, ¿sí?, donde tengo ascensores, donde tengo escaleras, yo he debido prever cuáles son mis rutas de evacuación, he debido señalizarlas para poder evacuar, he tenido que crear todo un plan de emergencia y a su vez las contingencias que se pueden llegar a presentar durante ese evento, durante esa emergencia que se me presente por incendio. Entonces yo digo, listo, entonces el día que se presente un incendio en el edificio, en el piso, en uno de los pisos superiores, ¿por dónde voy a evacuar? Entonces yo debo prever en mi plan de emergencia qué piso voy a evacuar primero y no solamente hacer un ejercicio de evacuación si se presenta un incendio en el piso primero, sino también debo decir, ¿y qué pasa si se incendia el segundo? ¿Y qué pasa si se incendia el tercero? ¿Qué pasa si se incendia el cuarto? ¿Qué pasa si es el quinto el que se incendia? Porque mi salida de evacuación y mi ruta va a ser una sola, ¿sí? Entonces, si se me bloquea esa salida, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a coger? ¿Hacia dónde voy a coger? La escalera siempre va a estar en condiciones óptimas para evacuar. Entonces, miren que son una cantidad de situaciones adversas que realmente yo debo evaluar en el momento que voy a tomar la decisión de evacuar. Y para eso debo hacer ese antes, ese durante y ese después, para poder definir si en caso de incendio yo evacúo. En caso de sismo, entonces, ¿cuándo evacúo en caso de sismo? Primero tengo que hacer una evaluación inicial donde me dice su estructura es una estructura sismorresistente de primero, de segundo, de tercer nivel. ¿Qué tan sismorresistente es? Porque si yo veo que las condiciones internas están mejores que las externas, realmente yo estaría en un riesgo un poco más alto si inicio mi proceso de evacuación. Entonces, los invito a que hagan primero ese análisis, esa evaluación y ustedes definan cuál es el riesgo que tenemos dentro de nuestra edificación para poder tomar la decisión de evacuar. ¿Cuál es la recomendación de evacuar? Que siempre las condiciones por las que yo me vaya a trasladar de un lugar que me presenta riesgo a un lugar seguro se hayan considerado todas para poder llegar de forma segura al punto de encuentro. Esa es realmente la invitación que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos para esta evaluación es el tiempo de detección. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en detectar que hay esa emergencia, que hay esa necesidad de evacuación? Entonces, primero evalúo la clase de riesgo, el medio de detección que estoy utilizando para poderla detectar, bien sea un detector de humos, bien sea un sensor de movimiento. Él es el que me va a permitir a mí realmente tener una alarma y eso se demora un tiempo en detectarla. ¿Cuál es el uso de esa edificación? Entonces, nosotros aquí definimos, es una empresa, es un edificio de vivienda, es un edificio de oficinas, es un uso mixto y no es lo mismo evacuar un edificio residencial a evacuar un hospital, a evacuar un colegio, a evacuar un jardín infantil. Entonces, cada uno de nosotros debe pensar cuál es ese uso y esa edificación. Debemos verificar el día y la hora para poder determinar ese tiempo. No es lo mismo una edificación de oficinas a mediodía, cuando probablemente más del 50% del personal esté en hora de almuerzo en la parte externa de la edificación, ¿sí? y no va a ser el mismo tiempo de descarga, las escaleras no van a estar igual de llenas, ¿sí? Entonces cada una de estas condiciones del tiempo de detección me van a permitir a mí empezar a tener un criterio por lo menos para poder definir cuál va a ser mi plan y mi plan de evacuación. El segundo, y aquí empezamos a sumar tiempos, ¿no? El primero es el tiempo de detección. Ahora este segundo tiempo, que es después de que yo logro detectarlo, ¿cuánto tiempo voy a tardar en dar esa alarma? ¿Cuál es mi sistema de alarma? Entonces, mi sistema de alarma puede ser una sirena,
mi sistema de alarma puede ser unas luces estroboscópicas, mi sistema de alarma puede ser un silbato, mi sistema de alarma puede que en ese momento sea por voz, sea por radio, sea por vía celular. Digamos que ese va de acuerdo al diseño que yo tenga, de acuerdo a los medios de comunicación que se tengan a la mano para poder realizar este tiempo de alarma. Pero algo bien importante es el adiestramiento del personal. El personal debe estar capacitado, entrenado, ¿sí? Y debe contar con esas competencias para poder nosotros tener un tiempo real de en cuánto tiempo vamos a dar la alarma. Si la persona que detecta la emergencia, vamos a poner el ejemplo de un incendio, la persona va y detecta el incendio y la persona por su capacitación y entrenamiento cree que él solo puede hacer el control y extinción de ese incendio. Entonces la persona va, toma el extintor, va e intenta apagarlo y resulta que el intento fue fallido. En ese momento ya está corriendo tiempo, ya probablemente lo detectó, pero se demoró mucho en dar la alarma. Para cuando él ya se acerque a dar la alarma, el incendio ya habrá tomado fuerza. Ya en ese momento tendremos un incendio fuera de control, de ahí hasta que él tome la decisión de ir y decir, sí, finalmente voy a reportar la alarma. Entonces, miren estas dos condiciones que son bien importantes para tener en cuenta en la sumatoria de esos tiempos. Tenemos el siguiente, que es el tiempo de preparación. O sea, la persona ya detectó y ya dio la alarma. Ahora vamos a ver cuánto tiempo más vamos a gastar. Uno, en disminuir los nuevos riesgos, ¿sí? Porque ese tiempo de preparación me implica a mí que alguien detectó, sonó la alarma de evacuación, ya me avisaron que debe evacuar y yo empiezo a minimizar riesgos. ¿Qué hago? Voy a verificar quiénes hay, a cuántos estamos, quiénes estamos acá en este piso, quiénes realmente vamos a evacuar, cuánto me voy a tardar en pensar el lugar de reunión, pero seguido a eso, todas las acciones especiales que por el camino se les ocurren. Entonces empezamos a sumar tiempos en que voy a recoger el celular, que voy a apagar el computador, que no guardé la información que tenía en ese momento, que voy a cerrar la ventana, que voy a volverme a cerrar la puerta, que se me quedó el niño en el baño, que la mascota se quedó encerrada. Entonces, sumemos tiempos para esa preparación antes de que yo tome la decisión de iniciar el proceso de evacuación. Y ya le estamos sumando la detección, estamos sumando la alarma y este tiempo de preparación. Entonces, tres conceptos que ya empiezan a sumar tiempos. ¿Por qué? Porque el siguiente es ese tiempo de salida. Es ese tiempo de salida. Entonces, lo primero que vamos a verificar? Número de salidas. ¿Cuántas salidas tenemos realmente para poder evacuar? ¿Sí? Ahora, no pensemos solamente en que estamos en nuestra habitación, en nuestro lugar de trabajo o en nuestra empresa, porque esta misma situación nos puede ocurrir en un cine, en un centro comercial, en una universidad, en una biblioteca, y en cualquiera de estos recintos el procedimiento es el mismo. Entonces yo empiezo a evaluar número de salidas, cuántas salidas tengo, ¿sí? Entonces en ese momento ya empiezo a pensar distancia a recorrer. ¿Qué distancia tengo yo de un punto A un punto B, a la primera escalera, a la primera puerta, a la primera puerta de acceso? ¿Cuántas puertas tengo que pasar? ¿Cuántas escaleras tengo que bajar para llegar al punto de reunión? Después, analicemos el número de personas. Entonces, ahora no estoy yo solo, resulta que estoy con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, estábamos en un 31 de diciembre y entonces está toda la familia, o en la reunión de padres en el colegio donde tenemos 200, 300 personas, estamos en un cine, estamos en un diciembre en un centro comercial. Entonces la cantidad de personas también va a implicar este tiempo de salida. ¿Por qué? Porque tenemos una afectación inmensa y es la capacidad de esas vías de evacuación que yo voy a tener. ¿Cuál es el ancho de esa vía?
¿sí? Cuántas escalas tengo que pasar, la bodega, la contrabodega está bien, pero también debemos pensar en qué tan corpulentas son las personas que van a evacuar, a ver si 2 o 3 personas cabemos en el mismo pasillo, si los pasillos realmente cumplen con la normatividad para darme un buen espacio en mi ruta de evacuación. Entonces, miren ustedes cómo todas esas variables nos empiezan a sumar, suman y suman y suman. Entonces, miremos tiempo de detección, más tiempo de alarma, más el tiempo de preparación, más el tiempo de salida. Eso me da el tiempo total de evacuación. O sea, no es solamente el ya tomé la decisión y voy a salir. Tiene una cantidad de variables que nosotros debemos tener en cuenta en el momento que damos esa alarma, ¿sí? Yo detecto y cuando doy la alarma ya sé que hay un tiempo de preparación y que debo sumarle el tiempo de salida para tomar el dato real de cuánto tiempo nos vamos a tardar en salir de la edificación o del recinto a un lugar seguro. Entonces, miremos cuál es el objetivo de todo esto. O sea, el objetivo realmente es realizar simulacros de emergencias, ¿sí? Para aumentar esos márgenes de seguridad. Porque si nosotros sabemos que vamos a tener un proceso de evacuación, que hay un protocolo, ya sabemos que es una evacuación, ya sabemos cuándo debemos evacuar. Entonces, ahora hay que revisar precisamente esas técnicas. O sea, cómo realmente vamos a evacuar, a ponernos en un lugar seguro. Todo se hace por medio de ese estudio de análisis de riesgos, donde yo evalúo qué tan vulnerable soy ante las amenazas que yo tengo, versus las consecuencias que puede llegar a tener esa emergencia para calificarlo como un riesgo y darle su nivel, que puede ser menor, medio o mayor, de acuerdo a las consecuencias que nosotros tengamos en ese momento. Pero hay que gestionar ese riesgo, hay que gestionarlo, hay que trabajarlo, y se trabaja en el antes. Entonces, vamos a empezar a mirar cuáles son esas características básicas de nosotros poder hacer simulaciones y simulacros que nos lleven a tener un buen proceso de evacuación. Dejando claro que simulación es todo aquel proceso que se lleve a cabo en escritorio. Entonces lo que nosotros debemos hacer es simular, sentarnos con todas las personas que estén involucradas en medio del proceso de evacuación y delegar roles y responsabilidades que les permitan saber en medio de la emergencia quién va a asumir cada rol. Y esto no puede estar suelto, esto debe estar anclado y debe ir de la mano con los procedimientos y los protocolos de las entidades de respuesta a emergencias que tenemos en cada una de nuestras ciudades. Entonces, nosotros como brigadistas y como todo personal de apoyo ante las emergencias debemos trabajar de la misma forma como trabajan las entidades de respuesta, para no convertirnos nosotros como en el talón de Aquiles de que ellos lleguen a prestarnos una ayuda y nosotros estemos haciendo acciones que vayan en contravía de esos protocolos y procedimientos que estamos viendo el día de hoy. Entonces, las características básicas para hacer una simulación que nos lleve a un posterior simulacro. Entonces, el simulacro ya va a ser la acción real, cuando nosotros vamos y lo ejecutamos, cuando realmente nos movilizamos y vamos a tomar las acciones respectivas que se acordaron previamente en la simulación. Después de eso, ¿qué debemos hacer? Lo básico, ¿qué es? Debe quedar escrito, ¿sí? Debe quedar escrito, debe ser un documento escrito para que en cualquier momento cualquiera lo pueda consultar, pero después de ello debe ser aprobado por todas las personas que hayan participado en esa simulación, en ese simulacro. Después de eso deberá ser publicado. Si no es publicado, si solo lo saben 3 o 4 personas, pues no podremos tener un buen resultado de ese ejercicio de simulación. Todas las personas que estén involucradas en este proceso deberán conocer cuáles son los riesgos a los que están expuestos, ¿sí? Qué tanta es la amenaza y qué tan vulnerable está cada uno, porque no es lo mismo estar en el piso primero a estar en el piso 10º. ¿Sí? No es lo mismo, cada uno tiene unos riesgos diferentes y las consecuencias a su vez también serán diferentes. Entonces debemos publicarlo para que todos los involucrados tengan conocimiento.
Después de eso, deberá ser enseñado. Entonces, enseñado es que no solo es que usted me cuente, oiga, sí, hicimos una evaluación de riesgos, entonces tenemos riesgo 5 y entonces vamos a tener que evacuar en algún momento, entonces va a evacuar el piso segundo y después el tercero y vamos a utilizar el método de cremallera. Pero entonces, si no enseñamos qué son esas terminologías, si no enseñamos cómo hacer el proceso real y a las personas no las entrenamos, pues nuestro resultado final no será el mejor. Ahora, más complicado cuando tenemos personal flotante que no es nuestro, que no es de fácil acceso, por eso esto deberá estar publicado en vallas, en avisos donde nosotros le expliquemos a las personas cuál será ese plan de emergencia y cómo se atenderán esas contingencias y se la debemos enseñar. ¿Para qué? Para al final practicarlo. Al final lo que tendremos que hacer es, con todo este documento, plan de emergencias que incluye este plan de evacuación y a su vez todas esas contingencias que salieron de la evaluación de riesgos, yo lo que debo hacer es practicarlo. O sea, no solamente enseñarlo, debemos ejecutarlo. Entonces, eso ya es lo que nosotros conocemos como el simulacro. Entonces es, vamos a hacerlo, vamos a practicarlo y debemos practicarlo constantemente. Es digamos que parte de la responsabilidad de los líderes, de los brigadistas que manejan el tema de emergencias en cada una de sus compañías, en cada una de sus instalaciones. Saber que todas las personas lo practicaron, ¿sí? Que ya se les enseñó, que lo publicaron, ¿sí? Pero que este documento fue un documento aprobado porque estaba escrito. Y miren ustedes, es lo básico, es lo básico. Entonces, realmente vamos a ver cómo realizamos ese proceso, cómo vamos a realizar ese proceso después de ya haber visto todas estas pautas, ya haber visto cómo lo debemos diseñar, ya haremos cada uno en su instalación nuestro análisis de riesgo, haremos nuestras simulaciones, haremos nuestros simulacros, ¿sí? y vamos a evacuar, ¿sí? Vamos a evacuar, vamos a empezar ese proceso. Entonces, antes de salir, hay que verificar con anterioridad la disponibilidad de vías, ¿sí? O sea, no el día de la evacuación vamos a salir de una vez y vamos a atravesar una vía principal o vamos a atravesar una calle donde tenemos alto tráfico vehicular. No será tan fácil. ¿Quién deberá garantizar eso? El personal de brigadistas, ya dentro de su plan estratégico, deberá enviar a alguien que inspeccione la vía y verifique qué tanto es el tráfico y si realmente está o no disponible para poder atravesarla. O en su defecto, ya deberán tomar medidas de poner personal que detenga el tráfico para que las personas que están evacuando logren realizar su proceso y llegar al sitio seguro. Verifique si es posible la velocidad de la alarma, ¿sí? Porque no siempre que escuchemos la alarma es un indicativo de evacuación. Normalmente lo que se debe hacer es un protocolo para la recepción de la alarma. Entonces, normalmente si es una edificación que tiene muchos pisos y escuchamos la alarma, posterior a ella nos están avisando si evacuamos o no evacuamos. La alarma, como bien su nombre lo indica, es un sonido que nos va a poner en alerta, nos va a decir, oiga, pendiente porque vamos a evacuar. Y si ya nosotros identificamos al interno que sí, que es real, que la alarma es real y que debemos evacuar, entonces nosotros tomaremos las acciones para lograr evacuar de una forma segura después de haber verificado la veracidad de la alarma. Si no la podemos verificar y escuchamos el sonido, pero nadie nos confirmó, hay que evacuar, ¿sí? Hay que evacuar porque digamos que el sonido de alarma está dado para eso. Internacionalmente conocemos que el sonido de la alarma nos avisa que estamos en riesgo y que debemos evacuar de acuerdo a un plan. No podemos evacuar bajo nuestro propio criterio, porque si estamos acompañados de otras personas en medio de un recinto o en medio de una edificación, no podemos evacuar a nuestro gusto, todo obedece a un plan. Supervisa las acciones especiales establecidas. Entonces, si a alguien se le delegó alguna función especial, como la de ir a parar el tráfico, como la de guiar al personal que no se vaya para el sótano, como la de guiar al personal que no vaya hacia la cubierta superior de las edificaciones, todo este tipo de
de ubicaciones especiales se deberán revisar en ese momento antes de salir. Recuerde la gente la ruta y el lugar de reunión. Entonces, los brigadistas lo que deben hacer es guiar a las personas, ¿sí? Guiar a las personas y decirles hacia dónde se van a dirigir, garantizarles que su traslado desde ese punto de riesgo hacia esa zona segura esté acompañado por el personal de brigadistas. Acuérdense de la primera diapositiva donde decimos que van personas en pánico, van personas desorientadas, van personas que pueden estar agresivas, van personas que quieren pasar por encima de todos. Entonces, el hecho de guiarlos y decirles hacia dónde van, hacia dónde se dirigen, que van por un lugar seguro, que conserven la calma, eso ayuda bastante realmente. Miremos qué vamos a hacer durante la salida. Entonces, hay que supervisar que todos hayan evacuado. Supervisar que todos hayan evacuado no indica que el brigadista se tenga que devolver a revisar cuarto por cuarto cada uno de los rincones, porque entonces vamos a tener un brigadista menos. Y se supone que las labores de búsqueda y rescate no las realiza una sola persona, se realizan en duplas. Entonces, ¿eso qué va a indicar? Que vamos a tener dos personas perdidas haciendo una operación de búsqueda y rescate. Esa operación de búsqueda y rescate ya le corresponde a las entidades de socorro. Nosotros simplemente garantizamos que el personal salga, el personal de brigadistas garantiza que todas las personas salgan. Si vemos que hay una condición segura, podemos hacer una verificación superficial y estar avisando, para eso tenemos el megáfono, para estar avisando a las personas de que logren evacuar. Ya hoy día tenemos muchos sistemas de voceo en algunos de los centros comerciales, de edificaciones, que ya cuentan con sistemas un poco más robustos y avanzados en cuanto a comunicaciones para hacerlo durante la salida. ¿Cuál es la siguiente? Impida el regreso de personas. Esto es algo básico. O sea, si nosotros estamos tratando de evacuar al personal, no podemos permitir que las personas se devuelvan, que se me quedó el celular, que se me quedó el bolso, que no, que es que voy a contestar una llamada, que el computador se me quedó prendido. No. Digamos que en este caso, cuando uno declara la evacuación, todos salimos y nadie tiene por qué devolverse a nada, sin excusa, a nada, porque todo obedece precisamente a un plan estratégico que se realizó para poder evacuar esa edificación, y tenemos unos tiempos, como ustedes ya se dieron cuenta, que no los podemos atrasar. Vamos a ver la siguiente, que es que controle los brotes de comportamientos inadaptados. ¿Cómo realmente uno los controla? Con el liderazgo, ¿sí? Con el liderazgo, porque no podemos tener un brigadista que se pare en la esquina y entonces con una vocecita suavecita, por favor evacúen, por favor. No, nosotros debemos tener una voz firme, una voz que esté segura, una voz que esté tranquila. El brigadista debe generarme a mi confianza, porque es la persona que supuestamente me está sacando de un lugar donde yo me siento en peligro a un lugar seguro. Entonces, obviamente la misión del brigadista es supremamente difícil, porque debe casi que comerse los nervios para poder estar tranquilo en un sitio donde todo el mundo está saliendo y él está intentando quedarse, tratando de controlar brotes inadaptados de comportamiento. Pero es la labor de nosotros como brigadistas. Realmente esa es una función bien fuerte que hay que asumir. Pero si no pueden salir, pida ayuda inmediata. O sea, si ven que no pueden salir, que todo el plan que nosotros armamos, que toda la evacuación que se tenía organizada realmente no se pudo ejecutar, de inmediato pidan ayuda. O sea, pidan ayuda. Podrá ser el brigadista, podrá ser cualquier persona, de inmediato pida ayuda, ¿sí? Pide ayuda a las mismas personas que están a su alrededor. Si usted colapsó, si le dio un shock nervioso, pide ayuda para que lo puedan sacar y para que puedan llevarlo a un sitio un poco más seguro. Vamos a ver algunas recomendaciones para después de la salida. O sea, ya hicimos el antes, el durante, y ahora vamos a ver qué hacemos después de. Entonces nos dice que verifique que todas las personas a su cargo hayan salido, si no, notifique a los rescatistas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Salimos y cada brigadista tiene su grupo a cargo.
La idea es que cuando lleguemos al punto de encuentro está el checklist, donde nosotros verificamos que realmente sí todo el personal haya salido. Si alguien hace falta, no será el brigadista el que se devuelva a buscarlo, así sepa dónde está. Él simplemente le va a indicar al grupo de búsqueda y rescate cuál sería el lugar donde posiblemente esa persona pudiera estar. ¿Para qué? Para que ya ellos, dentro de su entrenamiento, que debe ser especializado, no pueden ser personas sin entrenamiento, sin capacitación y por lo menos con algunas habilidades especiales y unos equipos especiales que les permitan ingresar a buscar a las personas que probablemente hayan quedado atrapadas dentro de la emergencia. Colabore con los bomberos y la brigada de emergencia. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la colaboración con los bomberos? Los bomberos van a llegar a preguntar cuántas personas se evacuaron, cuántas personas posiblemente quedaron dentro. Lo ideal sería que cada vez que nosotros evacuamos, ese comandante de incidente, ese líder, lleve su plan de emergencia escrito para que se lo pueda mostrar a los bomberos y le diga: mire, nuestro plan era este, probablemente fallamos en esta parte de la evacuación. Suponemos que de pronto las personas que quedaron atrapadas están entre el segundo y el tercer piso, porque los que faltan son estos, o probablemente están en el baño, y por lo menos los bomberos podrán ver en ese plan algunos planos de las instalaciones, ¿sí? Podrán ver qué recursos tienen adentro, si es un incendio, por lo menos que ellos ubiquen dónde están los gabinetes, cuántas mangueras tienen, si tienen hidrantes a los lados, ¿sí? Digamos que es como esa ayuda remota que yo le voy a dar a los bomberos para que ellos puedan llevar a cabo su labor de rescate o de atención del incidente. El siguiente es reportar al director de emergencia las situaciones anormales observadas durante el proceso de evacuación. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque el comandante del incidente o ese líder que tenga en ese momento esa emergencia va a tener muchos ojos que son los brigadistas que están apoyándolo. Entonces él necesita saber: oiga, no, que es que en el tercer piso había un colapso porque la puerta no abría. Entonces, bueno, de pronto él sabe que los tiempos se le van a demorar más allá de lo que se estaba previsto, más allá del ejercicio de simulación que hicieron, más allá del simulacro que hayan realizado. Entonces él va a saber que el día que haya una emergencia real y se demore, es porque todas las informaciones que le pasen los brigadistas y las personas que vieron situaciones anormales durante el proceso de evacuación le están avisando, y él ya tomará sus decisiones con los organismos de socorro o con su equipo de respuesta de emergencia que tenga, pero pues ya él podrá tomar algunas decisiones al respecto. Recomendaciones generales, ¿sí? Generales. La primera es: no usen los ascensores, ¿sí? No usen los ascensores, en casi que en ningún caso, ni por incendio ni por sismo, no los usen, ¿sí? ¿Por qué? Hay una consideración bien importante, y es porque, de acuerdo a algunos procedimientos bomberiles, se tiene en cuenta el ascensor para poder hacer algunos accesos un poco más rápido hacia los pisos altos. Porque entenderán ustedes que los bomberos llevan, pues, aparte de su traje, llevan equipos de autocontenido, llevan mangueras, llevan otros tipos de herramientas que son pesadas, y pues no es fácil subir solamente por la escalera. En ese momento la escalera también estaba siendo utilizada para la evacuación. Entonces probablemente los bomberos llegan a utilizar el ascensor para ese tipo de traslados verticales. No corra, es nuestra siguiente recomendación. ¿Sí? Hay que tratar de conservar la calma. Obviamente no será fácil conservar la calma en medio de una emergencia de incendio o de sismo, no será fácil, pero hay que tratar de no correr, caminar rápido, pero no correr. La siguiente, pues, no usar tacones, ¿sí? En medio de la emergencia. Obviamente llevar tacones va a tardar un poco más el proceso, no va a ser una, sino 2, 3, 4, 5, 10, 20 personas utilizando tacones. Lo ideal sería tener unos zapatos bajos siempre en su escritorio o en su sitio donde usted resida, para que pueda hacer el cambio de los zapatos y no salir en tacones, y poder, pues, garantizar un poco más de oportunidad en esa salida. No devolverse por ningún motivo, ¿sí? Ya lo habíamos explicado antes, no haya que devolverse.
no hay necesidad de volverse por la mascota, no hay necesidad de volverse por el celular, por apagar el computador, nada, porque todo va a retrasar el proceso. Ya llegarán los organismos de socorro a rescatar lo que usted haya dejado allá dentro de la edificación antes de iniciar la evacuación. En caso de humo, agacharse. Digamos que es algo básico, como ustedes de pronto saben, ya los humos todos van hacia arriba, entonces van a intentar buscar la salida, la corriente de oxígeno, entonces lo ideal es salir agachados, ¿sí?, hasta lograr buscar la evacuación. Esto para evacuaciones en caso de incendio. En caso de incendio, entonces es mejor salir agachados. Hay que dar prioridad a personas con mayor exposición, entonces, como en los barcos, ¿sí? Primero las mujeres, los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos, ¿sí? Tratar de darles prioridad. ¿Por qué? Porque si no los dejamos salir primero, van a trancar toda la operación que nosotros traemos atrás. Entonces, en este tipo de casos, si nosotros podemos establecer un corredor para todas las personas que nosotros tengamos con alguna dificultad en su movilidad, pues debemos garantizar que ellos salgan primero para no entorpecer el resto de la evacuación. Y la siguiente es verificar si todos pudieron salir. Básicamente, ¿cómo se verifica? Con el checklist que tiene la persona en el punto de encuentro. Estamos verificando uno a uno que todas las personas hayan salido, que nadie se haya quedado dentro. Entonces, este es como el recorderis de todo. El recuerde que no usar ascensores, no correr, cerrar la puerta al salir, no usar tacones, no devolverse por ningún motivo, en caso de humo agacharse, dar prioridad a personas con mayor exposición, verificar si todos pudieron salir, pero más allá de esto es generar esa conciencia de realizar el análisis de riesgos que nos permita realmente identificar qué tan vulnerables somos ante una emergencia por incendio o por sismo, qué tan vulnerable es nuestra edificación, qué tan bien preparados estamos, tenemos capacitación, entrenamiento, tenemos los equipos. Esa es como la real importancia que nosotros debemos darle al tema de la evacuación. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este conocimiento. De todas formas, si llegan a requerir alguna información adicional, nuestro correo a info@prodesec.com.co o en nuestra página web www.prodesec.com.co, o si ya quieren alguna información un poco más directa, a nuestro teléfono 746-4544 y con gusto podemos atenderlos.